Funcionamiento de la máquina. Con el propósito de verificar el funcionamiento de la máquina procesadora de seda antes de llenarla de agua y trabajar con los capullos de seda, se debe revisar la tensión de las bandas y el grado de torsión que se está logrando con el ajuste del tensor. Para ello, se colocarán 4 carretes de hilo de diferentes colores en las 4 tinas de desovillado que están del lado izquierdo de la máquina vista de frente. La punta de cada hilo se pasa por las guías de la tina correspondiente para llevarlos conjuntamente hacia el espacio intermedio del tensor, para después a los 4 hilos unidos pasarlos a través del conducto con cualquier aditamento, para de ahí hacerlos pasar por los ojillos según convenga. Del brazo del embobinador, las puntas unidas de los 4 hilos se deberán adherir al cono con cinta adhesiva. Al cono se le hará girar manualmente hasta asegurar que los hilos estén sobrepuestos y aprisionados para no desprenderse del cono al hacerlo rotar con el motor. Observar el funcionamiento de las poleas y verificar que haya torsión de los hilos al pasar por el tensor. Selección y preparación de capullos de seda. Los capullos se separan en grupos de dimensiones similares. Deben ser rígidos y desechar los capullos dobles, deformes, bofos o blandos. Los que tengan manchas se pueden usar. También manualmente se le limpia eliminando los filamentos externos para que no se enreden en los pasos siguientes. Para ablandar a los capullos y después su filamento, se dará un tratamiento en agua caliente alcalina. Esto se logra introduciendo los capullos en una solución de bicarbonato de sodio en proporción de 1 cucharada cafetera por litro de agua. Esta solución ya disuelta se calienta en una estufa o parrilla a punto de ebullición. Los capullos deberán sumergirse totalmente presionándolos con algún aditamento durante pocos minutos en el agua en ebullición. Esto varía dependiendo del tiempo que se hayan almacenado hasta que los capullos dejen de tener el aspecto blanco y seco, para demostrar estar humedecidos en su superficie, es decir, cuando toma un color opaco sin perder la forma y dureza. Encendido de la máquina e introducción de capullos. Antes de encender la máquina, se deberá llenar de agua la tina general hasta que el nivel llegue a la mitad de la capacidad de las tinas para desovillado. Se oprime el botón de encendido del interruptor general y con el control de temperatura se lleva la temperatura del agua a cerca de 50 grados centígrados, la que se lee en el termómetro digital. A esta temperatura, los capullos se pueden desovillar y se evitan quemaduras en el usuario. Separación y conducción de filamentos. Con los capullos tratados con la solución de bicarbonato de sodio, en el número requerido para formar un hilo y con los que los operadores tengan la habilidad de trabajar, se distribuyen en cantidades iguales dentro de las 4 tinas de desovillado a la izquierda de la máquina, con un máximo de 25 por tina, ya con el agua a 50 grados centígrados. Posteriormente, con el empleo de un cepillo de dientes se frota la superficie de los capullos hasta encontrar el filamento principal. Se toma este filamento y se lleva al interior de las guías previamente humedecidas, llevándolo con cuidado a los filamentos por la espiral en las 4 tinas de desovillado de la izquierda de la máquina. En la tina del extremo derecho se deberá tener un conjunto de capullos tratados como los demás, inmersos en el agua a la misma temperatura y con el filamento principal de cada capullo dentro de la guía. Esto para reemplazar a aquellos capullos a los que se rompa el filamento cuando se estén desovillando. Los filamentos dentro de las guías de las 4 tinas de desovillado de la izquierda se toman para llevarlos conjuntamente hacia el tensor que está frente al conducto y que lleva el embobinador. Se pasa los filamentos por este conducto con ayuda de un lápiz, pluma o cualquier aditamento y adheridos se llevan al brazo del embobinador pasándolos por los ojillos empezando por la base y terminando con el extremo. Se adhiere al cono por estar humedecidos, al que se gira manualmente hasta asegurar la adherencia y así embobinar sobre él al hacerlo rotar con el encendido del motor. Encendido del motor y desovillado. Una vez adherido el conjunto de filamentos al cono, se enciende el motor con el control de velocidad para hacer rotar el brazo embobinador a la velocidad que los operadores puedan observar el movimiento de los capullos en las tinas y el embobinador sobre el cono.
En ese momento los capullos que se están desovillando deberán moverse como respuesta al desprendimiento de su filamento y aquellos que no se estén desovillando flotarán hacia la parte frontal de la tina. Esos capullos deberán ser reemplazados con los capullos que se tienen de reserva en la quinta tina, esto para mantener el diámetro del hilo que se está formando. Cuando el cono requiera que se cubra con el hilo en otra área, se deberá cambiar de ojillo del brazo del embobinador. Esto se continúa hasta que se llene el cono y se requiere reemplazarlo. Los hilos pueden ser transferidos de los conos para formar madejas usando la portaconos giratoria. Para trenzar hilos y aumentar el diámetro se colocan 2 conos, uno en cada tina de desovillado sin agua, y se pasa el hilo de cada cono por las guías de las tinas, por el tensor y por el brazo embobinador, así se unen como uno solo al cono. Para este trabajo se requiere torcer a estos hilos en sentido inverso al que se torcieron inicialmente, es decir, si estaban torcidos en S, ahora tendrán que unirse en posición Z, y para ello solo se requiere torcer la banda que hace girar al cono. Mantenimiento y cuidados. Antes y después de usar la máquina, deberá limpiarse para que no presente adherencias a los filamentos o hilo que se van a procesar. Acomodar las guías como crean que van a facilitar el trabajo de los operadores, considerando que las espirales deberán estar al centro de la parte cercana a los controles para que ahí se concentren los capullos a desovillar. Al inicio del desovillado, deberá tener atención en el tensor porque de su ajuste dependerá el grado de torsión del hilo. Al estar trabajando, se deberá tocar la parte exterior del motor para checar que la tensión de la banda no force el motor y queme al tacto o huela quemado. Se debe estar ajustando el motor para que trabaje eficientemente sin forzar. Si llegara a sobrecalentarse, habrá que detener el trabajo y esperar a que se enfríe para continuar. Ocasionalmente, se deberá lubricar los bujes en las aceiteras que se encuentran sobre el eje de la polea para el cono. El termómetro digital es de baterías, habrá que reemplazarlas cuando se requiera. La portaconos giratoria sirve cuando se requiere formar madejas. En ella se colocan los conos ya con el hilo y se orientan hacia la dirección en donde estén las madejas. A esta se le fija el hilo para hacerla rotar y formar las madejas.